¿Qué te dijeron tus profesores, tus papás, las personas que fueron o que han sido importantes en tu educación? ¿Qué te encontraste? ¿Una mentalidad más bien fija o una mentalidad más bien de crecimiento? De ahí aprendemos nosotros nuestras propias mentalidades. Es muy importante que sepamos que dependiendo de la mentalidad que tengamos, vamos a poder aprender y crecer más. Déjame darte un ejemplo. Así como el ejemplo del chamaquito que aprende a caminar o que agarra su mamila, piensa tú en algo que te haya costado mucho trabajo cuando ibas creciendo y que te hayan dado un examen en el cual te haya ido muy mal. ¿Qué pensaste? ¿Yo no soy bueno para esto? ¿O qué pensaste más bien? A mí me gustaría entender bien por qué me fue tan mal y cuáles son las cosas que tendría que aprender. Esta idea de la mentalidad fija puede ser muy dañina para nosotros, particularmente en aprovechar las oportunidades que tenemos. Déjame darte algunos ejemplos adicionales. Cuando nosotros nos dicen, tú no eres bueno para las matemáticas, pues de alguna manera nos están impidiendo aprender. Y entonces tratamos de dedicarnos a otras cosas, ¿no? No, bueno, tú tienes que dedicarte a otras cosas, tienes que aprender, pues no sé, a los que estudian una licenciatura, tienes que irte a estudiar Derecho nada más, pero ni te metas a las matemáticas, porque ahí no la vas a hacer. Pues la verdad es que eso es limitar nuestras posibilidades de crecimiento. Así como los Beatles al principio no eran una banda muy exitosa y luego acabaron siendo de manera extraordinaria después de horas y horas y horas y horas y horas y horas de esfuerzo, así nosotros también, en lugar de pensar que un examen o una prueba que no nos va bien es una muestra de nuestra habilidad y de si vamos a tener un cierto nivel alto o bajo, más bien un examen es una muestra de cuáles son las cosas que necesitaría yo aprender. Y esto es muy importante, porque en la medida en la que nosotros empecemos a pensar que los errores, los fracasos, los problemas en los exámenes no son un significado, no son un reflejo de quién somos, sino simple y sencillamente de qué tanto hemos aprendido, entonces muy probablemente vamos a poder aprender a crecer más. Piensen en lo que le hubiera pasado a ese bebé que está tratando de agarrar su mamila, si a la mitad de ese proceso en el que le está fracasando y que le está costando mucho trabajo, la mamá le dice, ay, mijito, tú nunca vas a aprender. Entonces mejor yo te detengo la mamila siempre. Piensen en lo que hubiera pasado si cuando nosotros estábamos aprendiendo a caminar, alguien y nos hubiéramos tropezado o nos costaba mucho trabajo, alguien nos hubiera levantado del suelo y nos hubiera dicho, ay no, mijito, tú no eres bueno para caminar. Jamás lo habríamos logrado. Eso es exactamente lo que nos dice muchas veces nuestro entorno y lo que nosotros nos estamos diciendo con nuestra mentalidad. Por el contrario, si tenemos una mentalidad de crecimiento, al chamaco, cada vez que se le cae la mamila, se la acercamos otra vez hasta que la vuelva a agarrar. Cada vez que le está costando trabajo avanzar y caminar, pues lo vemos y le dejamos un espacio y lo ponemos en un lugar donde vaya a tener libertad para que vuelva a esforzarse. Cada vez que un pequeñito se tropieza, pues en lugar de decirle, ay no, y por subirlo a la silla para que ya no se vuelva a caer, pues lo alejamos de las cosas donde se pueda hacer daño y lo volvemos a poner para que lo vuelva a intentar. Cada vez que tenemos un examen que nos dice, te fue mal en matemáticas o te fue mal en literatura o te fue mal en geografía, pues en lugar de decir, ay sí, pues es que yo no soy bueno para eso, estaríamos revisando, y este ejercicio en particular, ¿por qué no me salió bien? Y volveríamos a intentar y le preguntaríamos a la maestra, oye Miss, ¿y esto por qué me puso esto? La verdad no entendí, ¿me puede explicar? Piensen en cómo esta mentalidad podría influir o influye en cómo vamos a las clases y cómo preguntamos en el salón de clases. Cuando alguien dice, a ver muchachitos, ¿quién de ustedes entendió esto? Pues hay algunos que dicen, no, yo lo entendí perfecto. Y nos repiten lo que dijo. Y esa persona muchas veces, en lugar de aprender más, simple y sencillamente se está validando. Es decir, está reconociendo que existe una predisposición para pensar que es la persona inteligente y lo único que quiere hacer es validarla. ¿Y qué diferencia hay entre esa persona y la persona que dice, oye, a mí yo la verdad no entendí? Porque como que entendí una cosa que tiene que ver con este concepto, pero la verdad no sé ni de qué estamos hablando, ¿me podría volver a explicar? ¿Cuál de esas dos personas va a aprender más?
¿La que siempre está diciendo, yo sí soy bueno, o yo no soy bueno y mejor ni pregunto? ¿O la que dice, es que no entendí, ¿por qué no me dice qué es lo que sigue? Fíjense cómo esta mentalidad fija o de talento es igualmente mala para quienes no queremos aprender algo porque nos da miedo, porque nos dijeron que no íbamos a ser buenos para ello, o también para las personas que creemos que somos buenos para algo. Piensen ustedes que desde chiquitos, sobre todo en la primaria, esto se da mucho en las primarias, nos dicen, es que tú eres bueno para las matemáticas. Y pues las matemáticas de primaria no son tan complicadas. Las de secundaria más o menos, y cuando empezamos más allá de la secundaria, empezamos a aprender cuestiones que a veces son mucho más complicadas. Álgebra, cálculo y otras oportunidades u otras modalidades de matemáticas que se empiezan a complicar. A mí toda mi vida me dijeron que era muy bueno en matemáticas. ¿Y qué pasa si por ahí de quinto de preparatoria o de sexto me empieza a costar mucho trabajo? ¿Cuál va a ser mi reacción? Pues es que a mí siempre me dijeron que era bueno para las matemáticas y si me está costando trabajo y me empieza a ir mal, pues yo tengo de dos, o decir, híjole, ¿qué tengo que hacer para aprender más? O mejor digo, no, yo soy bueno, pero pues ese problema está mal planteado. La maestra no sabe explicar, es que no está calificado y entonces empiezo a dejar de aprender. La mentalidad fija o la mentalidad de talento cambia de manera muy importante cómo interpretamos el proceso de error y el proceso de aprendizaje. Si nos dan un resultado malo, simple y sencillamente lo vemos como una marca de nuestra mala calidad y nos retiramos de eso. Si por el contrario tenemos una mentalidad de crecimiento, vamos a ver un error o un examen en el cual no nos va bien como una muestra de qué es lo siguiente que tengo que aprender.